Aquí estamos de regreso con más de Conversación Franca, ya tal y como habíamos prometido al cierre del segmento anterior. Iniciaremos un diálogo que de seguro va a ser de mucha utilidad, sumamente importante, con la doctora Ana Veras, la cual es experta en emergencias médicas. Doctora, bienvenida a esta conversación. Buenas noches, bienvenido a todo ese público hermoso que nos ve y nos sigue cada día. Gracias por la invitación. No, siempre, doctora. Lamento que el doctor Castillo, que está en su hogar ahora viéndonos, pues no puede estar con nosotros por asuntos de salud. Pero de seguro que vamos a tener un diálogo que la gente lo va a entender. Así es. Primero, doctora, ¿cómo definimos primeros auxilios? ¿Cómo definimos lo que es una emergencia? Así es. Primeros auxilios se refiere a las primeras atenciones que nosotros le damos a esas personas que tienen una situación de salud. En algún momento de nuestras vidas nos vemos lamentablemente envueltos en cualquier situación de salud donde nosotros vamos a requerir esa atención oportuna. Recordar que los primeros auxilios se dan en el lugar del evento. Por ende, es importante que cada persona aprenda sobre primeros auxilios para que cuando se ve involucrado en una situación como tal, pudiera tener una buena resolución. Porque lamentablemente muchas veces nosotros queriendo colaborar, queriendo ayudar, hacemos mal por desconocer, así es, por desconocer las cosas básicas que debemos saber al momento de prestar una atención médica. ¿Y cuáles son esas cosas básicas que debemos de saber para prestar un auxilio médico a una persona en caso de un accidente, de un ACV, de un infarto cardíaco que se pueda producir? Sí. Lo primero es que al momento de nosotros querer colaborar con alguien, tenemos que garantizar la seguridad del lugar. Si nosotros estamos en un lugar donde la escena o el lugar no es seguro para nosotros poder auxiliar a alguien, entonces no es favorable que se haga, porque nos podemos convertir en una víctima. Okay. Luego, ya que nosotros tenemos esa seguridad de que el lugar donde vamos a asistir a la persona que está necesitada en ese momento es seguro, entonces nosotros debemos pedir ayuda. Y pedir ayuda no necesariamente tiene que ser en llamar. Si tenemos más personas alrededor, podemos solicitar que alguien llame al 911. Y es algo importante que debemos saber. Muchas veces nos desesperamos cuando llamamos al 911 porque al no conocer qué es lo que debemos decir, nos desesperamos. Y cuando comienzan a preguntarnos cosas, a veces es tanta la desesperación por querer ayudar a esa persona que cerramos el teléfono. Claro, y esos segundos parecen parecen eternos, así mismo. Sí. Es importante que todos sepamos que al momento de llamar debemos identificarnos con nuestros nombres. Decir qué pasó de una manera clara, una manera concisa. Esos detalles de que yo venía saliendo donde mi mamá y que yo vi que un motor que voló. Cosas básicas, ¿qué pasó? Y lo más importante es decir dónde pasó. Nosotros como dominicanos a veces no tenemos la costumbre de dar una idea clara de dónde estamos, pero es importante guiarnos refiriéndonos a todo lo que vemos alrededor. Si desconocemos el lugar, si estamos en 1 kilómetro, es importante decir la altura del kilómetro y el lugar donde están, porque ustedes recuerdan que la mayoría de las calles tienen 2 direcciones y a veces para tú poder dar la vuelta en una dirección es muy lejos. Exacto. Por ende, si tú no dices rápido cómo es que hay que llegar, entonces va a ser más difícil y más lenta la ayuda. Además, al momento de nosotros llamar, debemos decir qué pasó, el lugar donde pasó y los factores agravantes. Por ejemplo, estamos en el kilómetro 14, en la autopista de las Américas. Se produjo un accidente, estaba en la dirección este-oeste, próximo al peaje, vamos a decir. Así mismo. Próximo en la dirección este-oeste. Si es la dirección contraria, usted dice, estoy en la dirección oeste-este. Exacto. Como las personas a veces se confunden, yo siempre le doy una referencia básica y es, yo estoy del lado del mar. Exacto, si es la del lado del mar, todo el mundo sabe si es de las Américas, que va camino a San Pedro. Exactamente. También es una dirección, o cuando uno viene de la ciudad de San Pedro. Yo siempre digo eso porque en el momento de la euforia y que uno tiene esa adrenalina, a veces se le olvida y que cómo es, yo estoy oeste. Cierto, tiene mucha razón. Entonces siempre le damos esos tips para que las personas puedan guiarse. Y es importante siempre decir dónde está. Porque, por ejemplo, en las Américas, tomando ese mismo ejemplo, en las Américas hay más de una bomba Texaco. Automáticamente yo diga la bomba Texaco, si no dice las alturas del kilómetro, no está diciendo nada. Nada está diciendo. Porque si decimos, yo estoy en la bomba Texaco, entonces la gente va a decir, ¿en cuál?
Sí, hay varias. Y tú estás diciendo la dirección, estoy en las Américas, la bomba Esa es la dirección Entonces, por correcta eso es para que, ti. sí, para ti. Sí. Por eso es que la gente se desespera y muchas veces cierra. También es importante decir los factores agravantes. Hay que decir si usted ve humo, si ve sangre, si ve gas, si ve fuego, si hay personas atrapadas, porque al momento de nosotros pedir ayuda, nosotros no decimos lo que necesitamos. O sea, uno no llama y dice, yo quiero una ambulancia. Uno llama y dice lo que es, hay, y entonces, ellos son lo que te envían. La unidad es que ellos entiendan pertinente. Exactamente. De eso es importante que la población sepa que el 911 es un sistema de emergencia donde están concatenados todos los servicios de emergencia. O sea, yo no tengo que llamar para pedir los bomberos. Yo llamo y digo, hay un incendio en tal lugar y ellos van a mandar los bomberos. Ya. Entonces, el caso, doctora, de trauma, que uno pues, observe un accidente que se presentó en la misma Avenida de las Américas, para no salir de ahí, porque es una avenida donde se producen muchos accidentes, muy concurrida en materia de accidentes. Una persona que tiene un trauma en el cráneo o en un brazo que se observa a simple vista, eso es necesario decirlo a la persona que reciba la llamada, ¿verdad? Sí, es importante decir lo que tú ves. Exacto. Por eso el estado de la víctima es importante y no hay que tocarla. Es simplemente ver, yo veo que se mueve, veo que se queja, veo que está sangrando, veo que no se mueve, veo que no respira, veo que está atrapada. Esos datos son importantes porque le van a orientar a la persona que te va a auxiliar lo que tú realmente requieres y le das una idea del estado de la víctima. Y algo importante también que hay que resaltar es si es un accidente de tráfico y decir la cantidad de vehículos implicados, porque no es lo mismo que yo diga que un motor y un carro chocaron a que yo diga que una guagua llena de pasajeros chocó con una patana. Claro. Entonces es importante siempre decir si hay un accidente de tránsito, cuántos vehículos hay implicados. Claro, porque así eso la persona que atiende la llamada sabe si puede enviar más de una ambulancia. Exactamente, sí. Debe saber la cantidad. Al momento también tú decir el estado, también te da una guía para decir el estado de la persona y saber qué tipo de ambulancia enviar. Porque en nuestro país existen dos ambulancias, la básica y la avanzada. En la avanzada, por lo regular, tiene un médico que es donde te auxilia y te ayuda, pero esos casos, esas ambulancias se dejan para casos graves. Entonces, de acuerdo a lo que tú describes, ellos saben qué tipo de ambulancia van a enviar. ¿Y cuál es la otra ambulancia? Entonces, que hay dos tipos básica y avanzada. La básica solo tiene un técnico en emergencias médicas, un enfermero y un chofer. Y la básica y la avanzada tiene un médico, un enfermero y un chofer. Más completa. Sí, exacto. Y tiene más equipos también. Doctora, en caso de que observemos un accidente, ya sea automovilístico o de una caída en la casa, en el hogar nuestro, en un centro de diversión, y el paciente, la persona afectada, esté sangrando por una de las extremidades o en un lugar determinado del cuerpo, ¿qué hacer? Eso es importante saber, que todo sangrado que nosotros visualicemos y que tengamos la destreza, nosotros debemos tratar de detenerlo. Porque los sangrados... ¿Cómo se detiene? Ahí vamos. Porque los sangrados son una de las principales causas de muerte en pacientes politrauma. Por lo regular, para poder detener el sangrado, nosotros podemos utilizar presión directa, pero siempre recordando que para poder auxiliar a alguien, nuestra seguridad debe estar garantizada. Por ende, si nosotros no disponemos de guante en el momento, podemos buscar fundas y si la persona está consciente, podemos orientarle con viendo un paño limpio, un trapo, o una gasa o un poloche limpio y decirle hágase presión en el lugar de la herida. Si aún con esto la herida, la sangrado no se detiene, entonces nosotros pudiéramos utilizar más trapo para hacer presión. Si es una extremidad que se pudiera movilizar, pudiéramos elevar el miembro para así disminuir el flujo sanguíneo y evitar que el sangrado sea tan abundante. Nosotros siempre recomendamos a las personas que se capaciten, y además que tengan esos botiquines que antes eran obligatorios, porque esos botiquines tienen las cosas básicas. Por ejemplo, si ustedes tienen un botiquín, van a disponer de un vendaje elástico, que no es ni siquiera costoso, y de unos guantes. Y así te va a ayudar a tu poder colaborar con cualquier persona que en aquel momento esté sangrando. Cuando usted habla de tener la prevención, de cuidar, se refiere a no tener el contacto directo con el torrente sanguíneo directo. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que se pueden transmitir, como el VIH, por ejemplo. Sí, la hepatitis. La hepatitis por la sangre. Entonces, si yo voy a auxiliar a alguien a mano pelada, como decimos aquí en buen dominicano, de buena fe, puedo contraer una enfermedad en ese momento. Así es. Sí. Y que también, además, tú puedes contaminar la herida que tenga la persona por el hecho de tú no tener las manos limpias en el momento. De ahí la importancia de la barrera de seguridad. Si no tenemos guantes, podemos utilizar fundas.
Lo importante es que si la persona está despierta, uno lo puede orientar y decirle, mira, hazte presión ahí. Una de las técnicas que usa mucho la gente cuando ven sangrado masivo en los miembros superiores o inferiores es tomar una correa. Pero la correa no tiene la garantía de que la persona le haga tanta la presión de que pueda detener el sangrado. Y por eso nosotros ya no la recomendamos. Pero si no hay nada y eso es lo único que hay, que lo usemos. La idea es detener el sangrado a toda costa para tratar de que esa persona pueda sobrevivir hasta que llegue la ayuda. Ok. Bueno, pues en caso, doctora, de que los traumas sean en la cabeza. Es importante saber que cada vez que nosotros... Un sangrado en la cabeza. Sí, ejemplo, si es también igual, puede ser compresión directa. Pero es importante saber que los pacientes que tienen trauma cráneoencefálico a nivel de la cabeza, muchas veces están estupurosos, letárgicos, están a veces inconscientes, confusos. Y es importante tratar de no darle ningún tipo de movilidad para que estos pacientes así puedan resguardar lo que es la columna cervical o el trauma a nivel de cualquier área de la columna. En la mayoría de los accidentes de tránsito donde el carro impacta, puede el conductor tener el síndrome del latigazo y esto puede lesionar lo que es la columna cervical. Esta columna cervical debemos tratar de no darle ningún tipo de movilidad para disminuir el riesgo de daños. Saben ustedes que tenemos la particularidad de que cuando el 911 no llega a tiempo, nosotros decimos, bueno, si no viene, vámonos. Y lo cargamos como entendamos, lo montamos donde sea y nos lo llevamos. Y muchas veces, queriendo ayudar, nosotros hacemos daño. Exacto. Recordar siempre lo que sucedió con una joven que una vez se tiró en la Máximo Gómez. Sí. Una joven embarazada, si no mal recuerdo. Un joven que estudiaba medicina la vio y la auxilió. Y yo siempre le pregunto a mis estudiantes, ¿qué ustedes creen que fue lo que él hizo que lo convirtió en un héroe? Porque él solamente se quedó al lado de ella, puso su vehículo para resguardar que otro vehículo no viniera y llamó al 911. Y la gente dirá, pero si él sabía de medicina, ¿por qué no se la llevó? ¿O por qué él no la volteó? Y él, habiendo hecho esto, le garantizó la vida a la joven. Porque evitó que esos politraumas que ella tenía se complicaran por una movilización inadecuada. Entonces, él se convirtió en un héroe por esto, porque su primera atención, su primer auxilio en este caso fue resguardar la víctima para que no la siguieran lesionando, darle tranquilidad y pedir ayuda. Fue la joven que cayó del puente. Sí, del puente. Que a peatonal. pesar de tener el politrauma se salvó. Pero fue porque encontró a esa persona que no se desesperó, porque yo vi algunos videos donde la gente le decía, pero cárgala, póntela en el carro, llévatela. Y muchas veces es porque desconocemos que cuando hay algunos indicios o politraumatismo o alguna conducta por la cinemática del trauma, de que puede haber una lesión en la columna cervical, dorsal o lumbar, no se debe mover la víctima. Y también algo importante agregar a esto que usted dice. Señores, en caso de un accidente, deje el morbo a un lado. No agarre el celular y se ponga a grabar. Eso es lo más difícil. Como lo hacemos, aquí ya se ha convertido en una plaga, vamos a decirlo así claramente. Hay 10 personas, mirones, como decimos aquí en Dominicana, no pueden tomar un teléfono para llamar, lo que sí toman el teléfono es para grabar. Y eso es tan doloroso. Para subir a las redes sociales. Sí, no, y yo, según tengo entendido, hay medios de noticias que le pagan a esa persona por mandar esas fotos. Algo muy triste. Yo siempre pienso en los familiares de esa persona. Hace poquito yo tuve la desdicha de ver cómo un bombero agonizaba delante de unas cámaras porque lo estaban grabando, que fue el bombero de Higüey. Para mí fue muy doloroso ver eso. Y me quedé pensando, cuando su esposa, su mamá, sus hermanos vean esas imágenes, eso es desgarrador. Y es muy triste y se ha hecho el hábito de, en vez de ayudar, ver la gente agonizando y solamente grabar. Pero ojalá que los que nos están oyendo y nos están viendo puedan tener la idea de querer ayudar a los demás haciendo las cosas que deben hacer y evitar esas grabaciones tan dolorosas. Doctora, hemos visto en los últimos meses que el sistema de servicio 911, pues como ya está prácticamente en todo el país, sí, por lógica ha aumentado el uso del mismo, sí, pero hay personas que llaman de manera innecesaria al 911. Entonces, ¿cómo evitar la utilización de servicios de emergencia del 911 si no es necesario? Porque hay gente que te llama hasta por un dolor de barriga que uno tenga. Sí, se ha hecho muy
muy habitual el hecho de que, por ejemplo, las mujeres embarazadas, principalmente las primerizas, Sí. que comienzan con esas contracciones de Braxton Hill al final del embarazo, cada vez que le duele, llaman al servicio. Y usted me dirá, y entonces si ellas no están de parto, ¿por qué el servicio se la lleva? Porque tristemente, como no tenemos esa cultura adecuada de darle el uso adecuado, cuando eso no lo hacemos en algunos sectores de la ciudad, han quemado ambulancias, han destruido, lo han golpeado, lo han maltratado, y por esa condición ya ellos tienen hasta temor de decir, no, esta paciente puede ir por su propio medio. No pasa en todas las localidades, pero en la mayoría de nuestros barrios populosos, tristemente sucede. Es bueno que la gente tenga la cultura y la conciencia de utilizar el servicio siempre y cuando lo necesite. Porque cuando una persona mal usa el servicio, entonces cuando realmente lo requiere, no hay. Yeah. Porque a pesar de que se han conseguido muchas unidades y que estamos a nivel nacional, ciertamente todavía hay debilidades. Yeah. Porque la mayoría de las comunidades no tienen todas las ambulancias que se requieren. Bueno, pues vamos a la pausa, doctora Veras. Cuando regresemos vamos a abordar otros temas referentes a las emergencias. Regresamos en breve con más.